Buenos días, hoy vamos a ver una partida del Campeonato Centroamericano y del Caribe Absoluto, torneo que se está jugando en este momento en El Salvador. Es un torneo muy fuerte, donde están los mejores jugadores del área. Este torneo debería de haber sido bastante fácil para el gran maestro Bernardo González. En realidad va muy bien en el torneo, solo que hay un viejo dicho que dice: no solamente falta ser un buen jugador, sino que también hay que jugar bien. Bernal jugó contra su compatriota, el maestro FIDE Eugenio Chinchilla. Una partida muy interesante. Bernal jugó la apertura reti, caballo F3 y AD5 C4. Una línea muy buena con blancas. El negro, el maestro Chinchilla, decidió hacer E6. Una jugada perfectamente jugable, muy lógica. Es cuestión de gustos. Yo prefiero sacar el alfil fuera de la cadena de peones, pero E6 es bastante lógica y muy sólida. Bernal hizo G3 y Chinchilla sigue con su desarrollo. Caballo F6, una jugada muy normal. El blanco se enfiancheta, el negro sigue su desarrollo. El enroque, una jugada perfectamente lógica. Y al enroque la posición es muy normal. En esta posición hay básicamente dos ideas. Jugar una catalana directa con D4 o jugar un doble fianchetto con B3. Una línea muy lógica. En esta posición se pueden hacer muchísimas jugadas. C5 es lo más común. B6 también es posible. C6 es una jugada que en lo personal me parece interesante. Hay una idea muy original que es A5, bastante jugada por jugadores fuertes, muy interesante. La idea es simplemente abrir la columna A rápidamente, una jugada muy interesante de parte de las negras. Pero el negro se decidió por D4, una jugada interesante. Intenta ganar espacio en el centro. El blanco quiere deshacerse ese peón y el negro lo fortalece con C5. A tomar el peón y el alfil se desarrolla en la gran diagonal, pero antes de que eso pase hay que bloquear ese avance al peón D3. Entonces el blanco consigue bloquear ese peón e intentará atacarlo. La jugada más simple de parte de las negras es continuar con su desarrollo. Caballo C6, todo muy normal y muy jugado. Y en esta posición, pues, ¿qué pieza negra, qué pieza blanca hay que desarrollar? Pues se puede sacar el caballo, el alfil o la torre a E1. La idea principalmente es evitar E5 y el negro quiere hacer E5, por lo que hace caballo D7. Otras ideas interesantes son torre E8 y aunque se ha jugado mucho caballo E8, es una jugada un poco extraña. Caballo D7, la idea es hacer E5. En este momento la principalidad de las blancas es tanto caballo A3 como alfil A3. Bernal se decide por caballo A3. La idea es que con el caballo va a presionar el punto D4. El negro pues sigue con su plan y logra hacer E5, caballo C2. Y aquí el negro hace A5, la jugada principal, pero llega en un momento donde el blanco puede perfectamente evitar la apertura de la columna A y al mismo tiempo se va a expandir en el flanco de dama. A3, la idea es hacer B4. El negro primero defiende su peón en E5 y después va a maniobrar su caballo que está en D7. El blanco sigue con torre B1, una jugada muy lógica. Y caballo C5 se ha jugado muchísimas veces. Es la jugada principal en esta posición. Lo que pasa es que después de B4, la posición de las blancas es muy buena. A por B, A por B. Y el caballo se tiene que mover, pero
intenta utilizar la casilla C3 para sus piezas. Hay que evitar caballo C3, así que alfil D2 es por mucho la principal jugada en esta posición. Y la posición de las blancas, aunque no se mire que sea tan buena, en realidad tiene mucho potencial. Van a ser B5 y este alfil en la gran diagonal es muy fuerte. La principal jugada es obviamente alfil F5 intentando presionar el peón de D3 que hay que defender. B5, la posición de las blancas es muy buena. Y el detalle es dónde va este caballo. No puede, obviamente, ni D8, D7, D5, ni D4. Obviamente B4 sería capturado directo. Entonces solo le quedan A7, B8 y A5. El problema es que caballo A5 permite que el caballo de A4 sea capturado. Caballo A5 sería muy mala porque nos comemos el peón de D4 y la dama puede capturar el caballo de A4. Entonces A7 tiene un resultado similar, por lo que caballo B8 es la jugada predecible. Y aquí es interesante cómo ha llegado el nivel de la teoría. Voy a ser honesto, esta no es una de mis posiciones conocidas, pero llama la atención que todas las jugadas de las blancas en esta posición, partidas muchísimas jugadas desde el año 2000 para acá, el blanco ha hecho sistemáticamente caballo F por D4. La jugada que caballo F por D4, la jugada que recomienda el motor. La idea es que se aprovecha del alfil en la gran diagonal y si el negro captura, alfil por B7 está capturando la torre de A8, que se tiene que mover a A7, donde queda mal ubicada, por lo que alfil de 5 jaque, el rey se quita y caballo por D4, ganando un tiempo con el alfil, preparando quizá torre B1, torre de B a 1, atacando el caballo que casi no se puede mover por la torre. Por ejemplo, alfil por D3, una partida se jugó así. Es terrible porque torre, bueno, primero caballo E6 está amenazando la dama y la torre. Si la dama se quita, torre A1 está amenazando el caballo, que si se mueve cae la torre. Y jugadas como caballo B2 para ganar un tiempo atacando a la dama, permiten dama G4, que como amenaza mate, la torre de A7 no se puede salvar. Unas ideas muy interesantes en esta posición. Bernal no jugó de esta forma, él decidió hacer caballo B4, una jugada que nunca se había hecho antes en esta posición. El caballo planea llegar a D5, una excelente casilla para él. Caballo C5, una jugada muy interesante. El caballo se quita de A4, activa la torre y empieza a presionar sobre D3. Bernal decide hacer caballo H4, una posición muy interesante. La idea es, con el movimiento F4, presionar sobre el peón de E5. Pero la posición de las negras después del alfil E6 es bastante sólida. Y en este momento, pues el blanco tiene que volver a intentar ganar en su posición. F4, intentando debilitar E5. El caballo se logra desarrollar. El rey se quita para cualquier cosa que suceda en esa diagonal. Pero la posición de las negras no es mala. Lo que pasa es que después de alfil F7, una jugada que deja ciertas casillas para las piezas blancas, dama C2, torre E8, el caballo regresa a F3 intentando presionar en D5, y el detalle está en que después de la predecible alfil D6, la posición de las blancas es muy interesante después de F por E5, alfil por E5 y el negro
tiene que encontrar un plan y el blanco igual. El blanco se decide que el peón de D4 es débil, así que lo va a capturar con alfil C1. Después de dama C7 viene alfil B2 y el peón de D4 es muy débil. La única forma de defenderlo es con la dama en D6 y la posición es con una, podríamos decir, como igualdad estática, pero es muy complicada la posición tanto para el blanco como para el negro. Caballo H4. Si notamos, este caballo ha dado vueltas de F3 a H4 varias veces. El alfil regresa a E6, controlando F5, torre F1. La idea es quizá llevar el caballo a F5, eliminando el alfil de E6. Y entonces el negro se decide a evitarlo con G6, que debilita su posición. Torre A1, intentando luchar contra la columna. Y en ese momento, después de torre por A1, alfil por A1, la posición se mantiene igual. Rey G7 y de pronto, después de unas cuantas maniobras, alfil B2, notemos que hay un caballo en B4 en el aire. Por lo que después de dama F2, caballo A4 está amenazando el caballo y el alfil. Por lo que alfil A3. Ahora, este alfil en A3 no está defendido. Un detalle importante. El caballo regresa intentando capturar en D3. El blanco hace caballo F3. Es aparentemente posible hacer caballo por D3, pero es demasiado peligroso, ya que caballo por D3, si se captura el alfil de A3, las blancas tienen una gran ventaja con caballo por E5, ya que el caballo no puede capturar porque se deja el punto F6, ya que está la dama y la torre, y el peón no puede capturar porque la dama entraría terriblemente. Si F por E, dama F7 jaque y la torre caería. Entonces el blanco hace caballo F3, el negro se da cuenta de eso y decide presionar siempre en D3 con el alfil F5, y aquí viene dama D2, una celada preparada por el gran maestro Bernal. La idea es que las negras pueden capturar en D3 y lamentablemente, por suerte para Chinchilla, habría que ver al final qué pasa. Caballo por D3, resulta que caballo H4 es una jugada muy buena en contra de caballo D3, ya que si el alfil se quita, cae el caballo D3. La posición es ligeramente complicada, pero la blanca sí me empieza a aventar. El caballo se regresa. El problema está en que las blancas no hacen caballo por F5 recuperando el peón, sino que hacen torre por F5 con una ventaja de pieza. Las blancas acaban de ganar una pieza. Oficialmente deberían de ganar la partida. Y quizá ese fue el problema de Bernal en esta posición. Cuando gana pieza, lo más probable es que se relaja y piensa que el negro tiene que rendir. Y es cierto, quizá el negro tenga que rendir, pero alfil por G3 es una jugada interesante. Tiene ciertas ideas con la torre y la dama desde G3 atacando el caballo. En la práctica es algo muy complicado de defender, pero objetivamente no es correcto. Torre de 5 es una muy buena jugada. La dama, supuestamente según el motor, debió haberse movido a F4 para simplificar, pero eso obviamente en una partida no es la mejor opción. Y a dama C7, intentando mantener la posición complicada, el blanco simplemente tenía que aceptar el reto y preguntarse qué está haciendo el alfil en G3. Y después de H por G3, dama por G3, la posición es bien complicada. El caballo está en el aire, pero al regresar a F3, las blancas tienen dos piezas de ventaja. Habría que ver qué es lo que no le gustó de la posición a Bernal.
torre E3 parece interesante ya que amenaza un alfil. El problema es que caballo C2 defiende. Y es cierto, torre por F3, el rey está expuesto, pero las blancas tendrían una torre de ventaja y no es suficiente compensación para las negras. Claro, el rey expuesto no es algo que uno quiere hacer, entonces a la hora de la hora, después de dama C7, Bernal decidió hacer caballo F3, una jugada que no es mala, pero ha perdido cierta oportunidad, simplemente no captura el alfil de G3. El negro entonces sigue con sus ideas y hace caballo 4, una posición interesante. Lo que pasa es que aunque el negro está perdido, las blancas tienen que hacer ciertas jugadas únicas. Por ejemplo, es indispensable capturar en D4, ya que ese caballo puede ser muy molesto. Pero después de dama por D4, caballo B6 amenaza a la torre y esta no tiene buenas casillas para mover. En este momento, la jugada correcta era simplemente eliminar ese caballo con C5, ya que después de caballo por D5, la posición estaría controlada de parte de las blancas, ya que el peón sigue amenazando el alfil de G3. El detalle está en que en esta posición, después de caballo B6, el blanco hace una jugada muy extraña, caballo D3. Después de alfil por H2, el blanco, descubre que caballo por H2 no es buena porque sigue caballo G3 jaque, rey G1, caballo E2, capturando la dama en D4. Entonces es posible que en ese momento, después de caballo D3, Bernal se descontrolara cuando le hacen alfil por H2. Intentando evitar ese plan de caballo, que es la amenaza, caballo G3 y caballo E2, el blanco hace alfil H3, lo cual la posición se vuelve muy complicada. El motor es bien cruel y considera que caballo G5 es suficiente para ganar. Está cambiando el caballo y la idea de caballo G3 aparentemente es interesante porque después de rey H2, caballo 2 amenaza a la dama. Pero lamentablemente para el negro, alfil de 6 también amenaza a la dama negra. Es sutilezas que no es nada fácil de ver en una partida viva. Entonces, en este momento, alfil H3 para quitarse la amenaza. El problema es que la torre en D5 es capturada y después de C por D5, la posición aún con dos piezas por la torre, se vuelve muy complicada. Dama C2, bueno, alfil D6 primero, aunque en la posición la jugada que le permitía a las negras ganar directo era dama C2. Tiene muchas amenazas. De entrada amenaza caballo G3 mate. Así de cruel es la jugada que se amenaza. Entonces el blanco necesita hacer algo como alfil G2. Comer el caballo, con el caballo capturar en H2. El problema es que viene caballo G3 jaque y otra vez rey G1 única y caballo 2 jaque y cae la dama. Una posición interesantísima. El negro no ve dama C2 de un solo y hace primero alfil D6. El blanco tenía que simplificar con alfil por D6 para intentar defenderse. El problema es que hace alfil B2, que es una jugada muy lógica desde el punto de vista de la partida viva, ya que el alfil y la dama están presionando en F6, pero en este momento está defendida por el caballo. En realidad, en este momento, después de alfil B2, además de la jugada que se hizo en la partida dama C2 que gana, o una jugada que gana, aunque no es una jugada que se mira rápidamente, es caballo G3 jaque. ¿Por qué gana? Si en primer lugar está dejando el peón en F6 sin defensa. Lo que pasa es que ¿dónde se puede mover el rey? El detalle es que si se mueve a H2, caballo 2 siempre capturaría a la dama.
rey G1, caballo 2, jaque, capturaría la dama. Entonces la única jugada posible aparentemente es rey G2. Lo que pasa es que eso permite que entre la torre. Torre E2 jaque y el rey tiene muy pocas jugadas. Jugadas como caballo F2 permiten ideas increíblemente locas como caballo H5 que defiende F6 y amenaza algo parecido a lo que pasó en la partida con alfil C5 entrando en F2. Pero bueno, esas jugadas son un poco demasiado extremas, así que después de alfil B2, las negras hicieron la jugada más humana, dama C2. De entrada, a jugadas, por decirlo, normales como alfil G2, se está haciendo dama D1, donde la posición de las negras es terrible. El de las blancas es terrible. El caballo que está en E1, D a E1, no se puede mover por caballo G3 y otra vez se va la dama con rey G1 y caballo 2. El otro caballo igual, dama H5 jaque y el rey no tiene movimiento, solo le queda mover a G1, pero dama jaque, el rey solo tiene F1 y ahora caballo de 2 jaque, única subir y mate. Alfil G3 es mate. La torre controla la posición del rey de las blancas. Entonces el rey tiene serios problemas. De nuevo, a dama C2, Bernal hace una jugada muy práctica, rey G1, quitando ciertos temas. El problema está en que siempre viene dama D1, rey G2 y dama E2 jaque. El rey casi no tiene movimiento, tiene que tapar con caballo F2. El problema es que ahora viene una jugada muy bonita de parte de las negras. Cambia la diagonal del alfil a C5 y el alfil está entrando junto con la dama en F2. La dama blanca no se puede mover. Cualquier movimiento de la dama permitiría dama por F2, seguido de caballo G3 mate. Por lo que el blanco tiene que renunciar a su dama. Hace caballo G1 con la esperanza de, amenazando la dama en E2, pueda salvar su dama en D4. El problema es que después de dama C2, la dama simplemente evita ser capturada y la dama blanca sigue sin poder moverse por la entrada de la dama negra en F2. Aceptando casi la derrota, Bernal hace alfil E6, lo que permite alfil por D4. Y después de alfil por D4, las blancas tienen dama de menos. El negro hace una jugada muy lógica, torre A8, para rápidamente atacar con su torre. Después de D6, jugada posiblemente hecha en el apuro, caballo por D6, las blancas deciden ya no seguir jugando en esta posición y abandonar. Es una partida muy divertida, un poco loca de parte de los dos, muy agresivo jugado de parte del negro, en una posición quizá un poco desesperada. Bernal muy pocas veces se le ve que comete ese tipo de errores, pero como les decía, es importante siempre jugar bien, no solamente ser un buen jugador. Muy bien por Chinchilla, un jugador que conozco yo muy bien. Fuimos juntos al torneo de Mérida en México. Mérida no, en Durango. Y es una excelente persona y un jugador que tiene una gran trayectoria en el ajedrez de Costa Rica. Maestro FIDE desde hace, quizá más de 30 años. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta partida, igual que a mí. Y gracias por su atención.